En un vídeo anterior muchas personas se sorprendieron porque dije que la hucha de las pensiones, conocida oficialmente como Fondo de Reserva de la Seguridad Social, era un instrumento inútil para garantizar las pensiones. En este vídeo voy a explicar por qué pienso eso. La hucha de las pensiones fue creada en el año 2000 a instancias de lo acordado en el Pacto de Toledo de 1995. El objetivo era ir apartando el dinero que le sobraba a la Seguridad Social durante los años de bonanza económica para poder ser utilizado durante los años de crisis económica. Recordemos que la Seguridad Social es una especie de cuenta del Estado que está aparte de los presupuestos generales, que se financia fundamentalmente con cotizaciones sociales y que pagan mayoritariamente pensiones. La idea del Pacto de Toledo era que si los ingresos eran superiores a los gastos, el dinero sobrante se apartaba a la hucha de las pensiones, y así de forma continua durante todos los años. De esta forma, durante los años de crecimiento económico, entre 2000 y 2010, la Seguridad Social tuvo superávit y todo ese dinero se fue apartando en la hucha de las pensiones, incrementando así su volumen. Pero a partir del año 2010, con la crisis y sobre todo con los recortes aplicados, la Seguridad Social entró en déficit y la hucha de las pensiones, en vez de seguir llenándose, se fue vaciando para poder pagar las pensiones extraordinarias. El resultado es que en la actualidad apenas hay dinero en la hucha de las pensiones. Muchos se llevaron las manos a la cabeza por esto. Están vaciando la hucha de las pensiones, no va a haber dinero para pagar a nuestros mayores, es la ruina del sistema, y otras falsedades que llenaban todos los titulares. Pero la realidad era que la hucha de las pensiones se había creado precisamente para eso, para ser utilizada durante los años de vacas flacas. Por lo tanto, la hucha estaba cumpliendo su función y no había motivo para quejarse por ello. Es importante tener en cuenta que antes del año 2000 no había hucha de las pensiones y las pensiones se pagaban sin problema, incluso con déficit en la Seguridad Social. Cuando la Seguridad Social tenía menos ingresos que gastos, esta brecha se rellenaba con créditos o transferencias provenientes de los presupuestos generales, que recuerdo que es la otra cuenta del Estado. Vamos, que el Estado pasaba dinero de un bolsillo a otro. Y esto es también lo que está ocurriendo ahora, que la hucha está prácticamente vacía. Y no pasa nada, porque el otro bolsillo puede obtener financiación siempre que quiera. Lo puede hacer fundamentalmente a través de figuras tributarias y o a través de endeudamiento. Por si alguien anda despistado, recuerdo que más allá de que lo normal en los países sea registrar déficit público, en la actualidad la prima de riesgo está totalmente controlada e incluso a los estados les sale rentable endeudarse. Los estados ganan dinero cuando se endeudan, como expliqué en un vídeo anterior. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema de financiación en ningún tipo de gasto público y tampoco en las pensiones. Aquí está la prueba histórica de que la hucha de las pensiones no es necesaria para permitir un buen funcionamiento del sistema público de pensiones. Pero no es solo que no sea necesaria, sino que es que además es absolutamente inútil. ¿Por qué digo esto? Pues porque todo el dinero que se queda en la hucha no se queda quieto, sino que se utiliza para comprar bonos públicos de otros países, incluido el nuestro. Así que fijaos en lo absurdo de este movimiento. El dinero proveniente de las cotizaciones sociales que no se utiliza para pagar pensiones se aparta en una hucha que luego utilizará ese dinero para financiar los presupuestos generales del Estado español y los de otros estados. Es totalmente absurdo. Es como pasarse el dinero de un bolsillo al otro y luego de ese bolsillo al primer bolsillo. Y algunos se piensan que con esto están haciendo magia, pero no. Con esto lo único que están haciendo es el tonto. Pero entonces, si la hucha de pensiones carece de sentido, ¿por qué tanto empeño en defenderla, que incluso en el nuevo Pacto de Toledo se sigue manteniendo? Pues básicamente porque muchos de nuestros gobernantes tienen una mala comprensión del funcionamiento de las finanzas públicas por culpa de los planteamientos económicos convencionales. Algunos todavía creen erróneamente que las finanzas de un Estado funcionan como las de una empresa o de una familia, y que tienen que guardar dinero cuando les sobra para poder utilizarlo cuando les falte. Pero es que los estados no funcionan así, ni mucho menos, como ya expliqué en un vídeo anterior. Los estados pueden sacar dinero cuando quieran, a través de figuras tributarias, a través de endeudamiento, a través incluso de crear el propio dinero. Por lo tanto, no necesitan tenerlo guardado en ningún sitio ni en ninguna hucha. Por otro lado, este malentendido también está alimentado por el hecho de que tengamos en el Estado dos cuentas diferentes, la de los presupuestos generales del Estado y la de la Seguridad Social. Si las dos cuentas se fusionasen y estuviésemos hablando solamente de una única cuenta, como ocurre en otros países, entonces a nadie se le ocurriría esa extraña idea de pasar el dinero de un bolsillo al otro, de una cuenta a la otra. Habría menos confusiones y menos quebradero de cabeza.
En fin, esperemos que tarde o temprano se comprenda verdaderamente cómo funcionan las cuentas públicas y abandonen de una vez por todas la inútil idea de la hucha de pensiones. De esta forma habría mucha menos confusión y también mucho menos miedo en torno a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.